Rogelio Rueda de León Ordúñez. Estudios. Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés y maestro en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Realizó la especialidad en Juicio de Amparo y Garantías Individuales impartida en el mismo instituto. Actividades laborales. Algunos cargos que ha ocupado a lo largo de su carrera son Secretario Técnico del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, Consultor de la Unión Europea, Investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales y Director General de Instituciones Abiertas del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Actualmente es Director General de Asistencia Técnica de la Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC. La sobrepoblación y autogobierno de las cárceles en México. Cuando escucho que leen mi semblanza curricular, dice, pues estuvo en CETEC, y estuvo en el INACIPE, estuvo en CEAF, estuvo en Sistema Acusatorio, estuvo en la FEPADE. Dice, pues ha de tener muchos temas. La necesidad hay veces que nos lleva a varios caminos y en los cuales pues uno tiene que aceptarlo. Pero dentro de esa carrera, que le agradezco mucho, señor juez, que comentó, algo que me dejó huella y que me marcó, yo creo que profesionalmente, fue el sistema penitenciario. Tuve la oportunidad que antes que saliera o publicaran la Ley Nacional de Ejecución Penal, arrastrar el lápiz y compartir con varios compañeros y de otras instituciones como Derechos Humanos, Poder Judicial de la Federación, órganos no gubernamentales y el propio Senado para poder conformar la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hay unas cosas que hasta la fecha estoy inconforme. Si en algún momento seguramente voy a tocar algunos temas al respecto, pero sobre eso el tema que hoy nos aborda es el autogobierno, gobernabilidad, cogobierno y la sobrepoblación que hay en México. Antes que comience, lo primero que les voy a pedir de favor a todos ustedes, identificar dos escenarios. Uno, adentro del sistema penitenciario, adentro de la administración penitenciaria, dentro de las cárceles, y el otro, el ámbito social. Las cárceles, y si hay sobrepoblación en las cárceles, es porque hay un efecto social, hay un efecto jus puniendi, en el cual impacta al sistema penitenciario. Es el último eslabón de toda la cadena del sistema de justicia penal, y así lo tenemos que identificar. Voy a comenzar con el aspecto social, con el aspecto de criminalidad, que en este caso es que afecta y que hace que haya la sobrepoblación en México. En este aspecto tenemos que identificar de que dentro de la sociedad hay situaciones económicas, sociales, culturales, en las cuales algunas conductas ilícitas que están tipificadas en la ley, en un principio de legalidad, establece que esas conductas deben de ser sancionadas. Y sobre eso nosotros, hay un sociólogo de los años 30, que en el cual voy a citar, que es Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, un sociólogo norteamericano, partidario de la Escuela de Chicago en Estados Unidos, señalaba: ¿quieres conocer a un país? Conoce sus cárceles. Y es un efecto. ¿Por qué señalo esto? Porque el efecto que nosotros tenemos como sociedad, a final de cuentas, puede ser un parámetro, un espejo de lo que nosotros vemos en las cárceles. Es una sociedad en la cual está segregada y, conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un grupo vulnerable. Ya había comentado ahorita sobre la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago, para poder identificarlo de mejor manera, establece ciertos estudios sociológicos en los cuales
señalan por qué hay comportamientos que se explotan en la criminalidad. En su momento, en los años 30, hubo un crack en Estados Unidos en donde establecía que al crack se devaluó la moneda y eso implicó que dentro de la sociedad generara más criminalidad. Hubo más robos, hubo más crímenes, hubo más despojos de las personas, hubo más violencia y esos fenómenos sociales se empezaron a identificar. Hubo varias teorías en las cuales está la teoría de la anomia de Durkheim, la teoría de la asociación diferencial, la teoría de la subcultura de Cohen y hasta la teoría del etiquetamiento. Ustedes se preguntarán cuál es la teoría del etiquetamiento, puede haber difusa o institucional. Ahorita en comentarios con el juez, nosotros mismos etiquetamos a las personas y a las sociedades. En este sentido, cuando nosotros vemos un etiquetamiento institucional, lo vemos, por ejemplo, en las antecedentes no penales. Imagínense que Rogelio Rueda de León compurgó su pena, tiene hasta una certificación laboral en carpintería. Y en el momento que sale, en ese momento va a Muebles Troncoso, que es muy famoso aquí en la Ciudad de México, y dice: oye, yo quiero trabajar, tengo un certificado en mueblería. Y lo primero que le piden son las antecedentes no penales. Eso como tal, dentro de la Escuela de Chicago, es una teoría del etiquetamiento. Ese es institucional. El etiquetamiento como tal es institucional. Y después viene un etiquetamiento difuso. Como tal, el etiquetamiento difuso nosotros lo tenemos. Nosotros mismos generamos esa cultura de etiquetamiento. ¿Qué pensarían? Que Rogelio Rueda de León es ratero. Lo primero que haría el juez es esconder la cartera. Y digo, no estoy haciendo ningún... Es lo primero que haría. O bien que sabemos que nuestro vecino es violador, ¿no? O que tiene una violencia intrafamiliar. Esos fenómenos, como tal, vienen culturalmente y vienen dentro de la sociedad, que a final de cuentas se etiquetan y hasta han hecho teorías. Tal es el caso que Junger Jacobs generó un libro que se llama La teoría del derecho penal del enemigo, que como tal aparta a toda la gente que para nuestra sociedad y para nuestro bienestar es malo y nos afecta. Apártenlos. Y eso como tal no puede ser. Estamos viviendo en unos derechos humanos en los cuales están bien identificados esas circunstancias. Entonces el Estado tiene que buscar la manera de generar un control social. Podemos generar un control social rígido o podemos generar un control social flexible, orientado a una democracia en el cual hay una conciencia de todos nosotros para la madurez del derecho humano que nosotros pretendemos ejercer. Pensemos ahorita en el control rígido. Un control social rígido lo vamos a poder identificar en Estados Unidos. Estados Unidos no está a medias tintas, va y genera el jus puniendi. Está un derecho penal, está como tal las leyes y normas en derecho penal, y el que ejerce ese jus puniendi son los jueces, los agentes del Ministerio Público y la policía, dentro de una democracia, allá en Estados Unidos. Aquí hay veces que impactamos el jus puniendi, hay veces que no, hay veces que lo generamos bajo un esquema garantista, y bajo ese esquema garantista mucho de la sociedad empieza a generar o identificar que es una impunidad. Sobre eso nosotros tenemos que identificar que a partir del 2008 nosotros cambiamos nuestro esquema de sistema de justicia penal, y eso impactó a que en el 2011 se reformara nuevamente la Constitución a tener una Constitución jus naturalista, en el cual prevalecen los derechos humanos
por cualquier procedimiento que pueda haber. Sobre eso implica una interpretación conforme, derivado del artículo 1 constitucional, en donde nosotros tenemos los derechos humanos, los derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución y también los que están plasmados en estándares internacionales o en instrumentos internacionales. Hubo 3 reformas importantes para el sistema de justicia penal: de seguridad y justicia en el 2008, la de derechos humanos en el 2011 y en el mismo mes, 2011, junio del 2011, la de la ley de amparo. En una forma transversal, esas 3 identifican sobre las circunstancias del sistema de justicia penal. Ahora, vamos a entrar al tema de los tipos penales. Si nosotros estamos bajo una figura de derechos humanos, pues a final de cuentas también eso debe de impactar en los tipos penales. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de derechos humanos al respecto. Pero empezamos a ver una disparidad de tipos penales en los cuales la punibilidad es muy alta. Ejemplo, el secuestro. Tiene aproximadamente, conforme a la Ley General de Antisecuestro, de 50 a 130 años. Si nosotros lo contrastamos a un derecho humano, que sería el derecho a la dignidad humana, no concuerda. Pero ¿por qué sube tanto o por qué se eleva tanto la punibilidad? Porque es un entorno social en lo que se busca un control social de las personas, un efecto de intimidación. Aguas, secuestrador, porque si tú cometes el delito de secuestro, puedes llegar hasta 130 años. Que nadie va a llegar a los 130 años. Y sobre esos esquemas hay otro tipo de efectos en los cuales nosotros vamos a poderlo ver. Otro ejemplo, el feminicidio. El feminicidio tiene un enfoque de género, pero en muchas de las ocasiones no matan a esa mujer por ser mujer. Luigi Ferrajoli lo decía: yo nunca he visto a una mujer que la maten por ser mujer. En muchas de las ocasiones así es. Es una cuestión de vulnerabilidad que tiene esa mujer. Si nosotros tenemos a un hombre grande, robusto, y tenemos una mujer de mediana altura, de 50, 60 centímetros, digo, no, 60 centímetros está muy chiquito, ¿vale? 1,60 m aproximadamente, ahora sí. Entonces uno dice: oye, el ratero, ¿qué diría? ¿Me voy con el grandote o con la pequeñita? Pues me voy con la pequeñita. Entonces es un efecto de vulnerabilidad. Otro ejemplo, personas desaparecidas. ¿Cuánta gente tenemos en la lista? Y sin generar polémica, de esas personas desaparecidas, si nosotros contrastamos, simplemente por una política criminal, las contrastamos con incidencia delictiva o antecedentes delictivos que hayan tenido esas personas, nos vamos a dar cuenta que mucha cantidad de las personas desaparecidas habían cometido delitos. Y no es entrar en una polémica, sino buscar política criminal al respecto, ¿sí? Después hay figuras que se han surgido en esas circunstancias. Desaparición forzada, por ejemplo, que tienen un alto impacto al respecto. Sobre eso nosotros tenemos que ver que el control social se debe de analizar sobre una política criminal. Si no lo analizamos, y es algo que vamos a ver más adelante, vamos a identificar que ahora la perspectiva del derecho penal va muy inserta a la política criminal. Pero no podemos dejar todo a la política criminal. ¿Por qué? Porque voy a señalar una frase que decía Frank von Liszt: la barrera infranqueable de la política criminal es el derecho penal. ¿Por qué decía esto Frank von Liszt? Porque a final de cuentas la política criminal pega con el derecho penal.
No puede ir más allá la política criminal del derecho penal, aunque nosotros tengamos mucho efecto de la política criminal. ¿En dónde lo encontramos? En el 17 constitucional, en donde hay los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tenemos salidas alternas de solución de conflictos, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, procedimiento anticipado, que es el procedimiento abreviado que todos conocemos, y también tenemos criterios de oportunidad. Todos esos es una política criminal. Se podría decir que van en contra del derecho penal como tal. Sobre esos factores nosotros tenemos que ver, ahora sí, por qué llegamos al tema de la sobrepoblación y el autogobierno en las cárceles. Si nosotros no identificamos que los fenómenos externos afectan al sistema carcelario, no vamos a poder comprender por qué se está dando la sobrepoblación. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es la última cadena del eslabón que les había comentado. Eso es lo más importante. Fíjense, ya entrando en materia, ¿sí? Después de que ya vimos mucho del esquema de la sociedad y del control social, podemos encontrar, al principio dice criterios de clasificación. Algo que me llama mucho la atención en el sistema penitenciario, y siempre lo he comentado, hay veces que los directores de los centros dicen, no, debe de ser criminólogo, no, debe de ser licenciado en Derecho y en ejecución, que tenga un expertise en Derecho Penal. No, yo creo que si es un buen administrador, es muy buen director de un centro penitenciario. Así. Y lo primero que hay que hacer en un esquema administrativo penitenciario es que haya buena clasificación. El 18 constitucional me establece criterios de clasificación. Conforme a los criterios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así lo tiene clasificado. Dice situación jurídica, conforme a la Constitución del 18, procesados y sentenciados. Menudo problema. ¿Por qué? Porque la Constitución dice de centros. Y un problema que tuvimos en la Ley Nacional de Ejecución Penal es que debe de ser un centro aparte, o sea, un edificio aparte. Y ya se dieron cuenta que el presupuesto no da para poder segmentar o poder clasificar a los procesados y sentenciados. Eso es lo primero que se vio y que la ley ya lo desglosa. En su glosario establece centros o módulos en los cuales hay la división entre procesados y sentenciados. Ya no me pregunten del comedor, ya tendrían que dividir el comedor también, las áreas técnicas, las áreas de trabajo. Menudo problema, ¿no? Entonces, ese es el primer conflicto que tenemos en la clasificación. Ahorita vamos a ver cifras para poder comprender de mejor manera esta situación. Siguiente, que es el género, hombres, mujeres. No hay ningún problema. La edad, adultos menores y mayores de edad, es de justicia adolescentes. Conforme a la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, establece que la mayoría, porque tienen esquemas etarios en los cuales vienen por niveles, 12, 14, 14, 16, 16, 18 y así. Sobre estos esquemas, la intención es que la excepción, ¿sí?, es la privación de la libertad sobre un tratamiento, y la regla es la libertad. Un problema que se tuvo en su momento en el sistema penitenciario federal, es decir, vamos a hacer centros de justicia para adolescentes en todas las entidades federativas. Complicado. No puede ser así. O ven, vamos a concentrarlos, los vamos a apartar de sus familias. Entonces el esquema se rompe en esa situación. Después viene un régimen de vigilancia. Delincuencia, lo que es la convencional, ¿no?, de delitos del fuero común y fuero federal. Ahí debemos de comprender de que no hay una clasificación de fuero común y de fuero federal. En su momento, en la administración del presidente Calderón, sí se tenía contemplado de que hubiera una división al respecto. ¿Por qué? Porque hay una
hay convenios que se llaman convenios de socorro de ley. En pocas palabras, ¿qué es un convenio de socorro de ley? La Federación le pide apoyo a la cárcel o al sistema penitenciario local en que albergue, cuide y programe su reinserción social en cárceles locales. Pero le salía muy caro a la Federación y empezó a hacer pluma y empezó a decir: no me salen las cuentas. ¿Por qué? Porque a un interno local le salían aproximadamente diario unos 130 pesos diario. Pero si eres tú, Federación, no, ya cambia, ya te cobro entre 300 hasta 600 pesos, ¿no? Pero ¿por qué me vas a cobrar más si los cuidas de la misma manera uno que otro? No, es que es federal, entonces hay que cuidarlo más. Entonces, pues ahí viene esa disyuntiva que tiene entre la Federación y la localidad. Sobre eso, ¿qué dijo la Federación? Ya, voy a hacer mis centros federales y que se las arreglen los locales al respecto. Menudo problema, porque la Constitución dice otra cosa. Y ahorita entro a la visión que tengo sobre la clasificación. Sobre eso vino la Ley Nacional de Ejecución Penal, viene las circunstancias de delincuencia organizada, que la propia Constitución establece, no nada más en el 18, en el 16, en el 19, siempre tiene el apartado de delincuencia organizada. Y el de secuestro. El de secuestro, a partir del año pasado, si mal no recuerdo, en agosto del año pasado, estableció un acuerdo del órgano penitenciario en donde todos los que hayan cometido delito de secuestro los mandan a Gómez Palacios, Durango. Sobre eso está bien, aunque los jueces de control en la etapa inicial y complementaria de investigación los dejan en donde hayan secuestrado, en este caso el estado donde hayan cometido el delito de secuestro, y después los mandan a Gómez Palacios, y ya después ahí hay conflictos en donde piden y solicitan que hayan los cambios. Sobre todo esa clasificación que constitucionalmente establece, hay uno que debemos de contemplar que es transversal. ¿Cuál es? Dentro de la redacción del 18 constitucional establece: las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Los internos actualmente es lo primero que piden. Lo piden en la Federación, ¿para qué? Para irse a los locales. ¿Por qué? Porque hay más flexibilidad en los locales. Mucha de la estadística no actual, sino anterior, ojo, en 2012, 2013 establecía donde había más violaciones de derechos humanos era en las cárceles federales, y en las locales había más ingobernabilidad y más autogobierno. Entonces ahí venía la disparidad entre uno y otro. Ahorita están cambiando mucho los esquemas, más que nada por el efecto de derechos humanos a partir del 2011. Sobre estas circunstancias tenemos que hacer una política criminal. Si estamos hablando de la sociedad donde hay más índices delictivos, ¿qué estados son los que generan más índices delictivos? Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Estado de México. No, ya le paremos porque si no nos aventamos las 32. Ya aventamos todos. Sobre eso tenemos que hacer una política criminal. ¿Dónde necesitamos más cárceles? Donde más haya índice delictivo. ¿Sí me explicó? Tenemos que migrar sobre esas circunstancias. En un principio, menudo problema que teníamos, Me acuerdo yo cuando estaba en CETEC y veíamos este tipo de temas, el Poder Judicial de la Federación estaba cansado. ¿Por qué? Porque en su momento la política es mandarlos todos a Sonora. Todos los que eran procesados los mandaban a Sonora. Entonces tenían que generar el exhorto correspondiente. Cometían el delito en Morelos y lo mandaban a Sonora dentro de las 48 horas. Y tenían que mandar el exhorto. Ya el juez de control de allá decía: óiganme, ya suéltenme tantito. Porque todas las de situación jurídica las tenían que llevar a cabo allá, y no nada más la inicial, sino la complementaria ya dentro de un sistema acusatorio. Entonces ya dijeron: no,
Ya con esta nueva administración, la que actualmente tenemos, establecieron no. Vamos a cambiar la figura y vamos a cambiar los esquemas de trabajo en esta situación. Ahora, este es un primer tramo para la clasificación. Nosotros debemos de identificar que tenemos una clasificación clínica criminológica, que más adelante lo vamos a platicar, y que eso ha generado mucha problemática en los sistemas penitenciarios. Yo tengo mi filosofía, la voy a externar y sobre eso lo vamos a platicar. Fíjense que generé esta lámina de datos duros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde en su momento, en el 2011, si nosotros vemos, había 421 cárceles en el país. Entonces, teníamos 211, en 2011 teníamos 421 cárceles en el país. Después, del 2011 al 2015, bajaron a 362 cárceles. ¿Por qué se imaginan que bajaron tanto? Fíjense que cuando en la etapa de que ya se había hecho la clasificación en el 2000, en el artículo 18, y tenían un esquema de reinserción social, identificaron que las bases de la reinserción son derechos humanos en una forma transversal, salud, deporte, educación, trabajo y capacitación para el mismo. Se necesita reflejar la ley y lo que mandata la ley a una arquitectura penitenciaria. Entonces, todas estas cárceles, si hacemos la resta de 421 al 362, nos vamos a dar cuenta que eran cárceles municipales. ¿Para qué sirven las cárceles municipales? ¿Cuál era el objetivo de las cárceles municipales? Pues albergar a la gente que tiene infracciones, faltas administrativas. Y sobre esas faltas administrativas, ¿cumplían con el 18 constitucional? No, y estaban teniendo internos de delitos penales o cumpliendo procesados y sentenciados. Ese es un primer tema, pero también no nada más es la arquitectura penitenciaria, sino también el recurso humano. Y nos vamos a dar cuenta que el recurso humano en algún municipio, como de Cozoloacaque, y sí hay un municipio que se llama Cozoloacaque, en Veracruz, el director del centro penitenciario, en este caso de infracciones, lo hacía de todo. Se ponía su traje de director, después cuando era la hora de la comida se ponía su gorrito para hacer de comer, y después generaba y le daba la atención técnica, lo curaba, también de enfermero se ponía, y ya después al final de todo el día ya cerraba. Seguro, es en serio. Después el director del el director del centro no podía, con sus capacidades, poder albergar, y que había mucha falta de capacitación al respecto. Entonces, una política pública a nivel federal es decir, vamos a cerrar todas las cárceles municipales y vamos a albergarlos en centros penitenciarios y generar su módulo correspondiente en cárceles estatales. Ahora, sobre eso, si nosotros nos vamos a la flechita de arriba, aproximadamente tenemos ahorita 375 cárceles en el país. Si ustedes ven, subió. ¿Por qué? Porque la dinámica era cerrar unos, pero construir otros. Después algunas dinámicas fueron complicadas porque en alguna ocasión de 2011, 2012 se les ocurrió a nivel federal, ¿sabes qué? Pues estamos construyendo cárceles. Mejor todos los hacinamos en Islas Marías, y ahí pues es una islota muy grande, entonces podemos albergar todos. Mala idea, porque de 2.500 que había, subieron hasta 8.000 y fracción de internos. Complicadísimo. ¿Sí? Y entonces tenemos que ver sobre las arquitecturas penitenciarias qué es lo que mandata la Constitución. Si no vemos ese tipo de circunstancias, no vamos a poder identificar de manera adecuada el sistema penitenciario y reinsertar a las personas.
Después tenemos aproximadamente personas privadas de libertad a la fecha, 213,318. Si nosotros hacemos la conversión de qué capacidades tienen las cárceles en los estados y en la federación, nos vamos a dar cuenta que 138 cárceles tienen sobrepoblación. 138 cárceles. Eso es complicado. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en estándares internacionales, por cada 10 internos debe de haber un custodio. Nosotros diríamos, no, entonces en esta sobrepoblación ha de haber muy pocos custodios. No, estamos dentro del estándar internacional. Por cada custodio, 7 internos deben de ser cuidados por un custodio. Entonces estamos dentro de los parámetros de estándares internacionales. Si pasáramos los 10 por custodio, sí. Aquí la circunstancia que hay cárceles que tienen tal vez muchos custodios, pero pocos internos. O al revés, tenemos muchas cárceles que tienen sobrepoblación y muy pocos custodios. Entonces no hay una distribución al respecto sobre esas circunstancias. Ahora, un tema que también es muy importante que ustedes denoten en la sobrepoblación, ya me estoy adelantando, es que nosotros hemos evolucionado en el sistema penitenciario. Cuando se emitió la Constitución de 1917, se denominaba regeneración. Y muchas personas han dicho, y hasta dogmáticos, hasta la fecha me omito el nombre de muchos de ellos, en la regeneración dicen que es una persona que regenerada, ¿no? Y no es así. La base de la regeneración, ¿saben cuál era? Ya ahorita comenté de las bases de la reinserción, pero la primera base que en ese entonces era la regeneración era el trabajo. ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué debe de ser una manera de regenerar a las personas el trabajo? Muchos dicen porque es una persona útil, porque hay que trabajar para ganarse el dinero de cada día, ¿no? No. ¿Cuál es el delito de mayor índice delictivo en el país? Robo, que es un delito patrimonial. Entonces el constituyente dijo, oye, si vemos que el robo y los delitos patrimoniales son los de alto índice delictivo, pues vamos a ponerlos a trabajar para que no roben. Así de sencillo, porque hay veces como que uno se complica la vida al respecto y generan más dogmática que otra cosa y hay veces que mucho es de sentido común. Después vino la readaptación social. En esa época vino el boom de la criminología, que fue en 1965, en el cual lo impulsó don Sergio García Ramírez. En su momento fue cuando se construyeron los reclusorios, el norte, el sur, el oriente, Tepepan, etc. Y hasta la fecha, en el 2008, en ese tiempo, la readaptación incluyó 2 bases más. Una, la capacitación para el trabajo, ¿no? Era el trabajo y capacitación para el mismo. ¿Por qué? Porque muchas gentes no sabían trabajar, toda la vida se la habían pasado delinquiendo. Entonces necesitaban buscarles un oficio, una orientación de trabajo para que ellos pudieran trabajar. Y la tercera base que incluyeron fue la educación. La educación es fundamental, bien orientada, porque si nosotros empezamos a ver orientaciones de educación, hay veces que la cultura educativa puede generar otros aspectos antisociales o de anomia que no nos ayudan a un estado de derecho. Por ejemplo, fíjense, si nosotros vemos una sociedad marginal en donde su papá es ratero, drogadicto, su mamá prostituta, sus
hermanos rateros, familiares también delinquen, ¿creen que puede generarse una educación sobre ese ámbito familiar? Pues no. Entonces tiene que intervenir el Estado, forzosamente, pero ya no entraría sobre un esquema penitenciario, sino sobre un esquema de prevención del delito que lo vamos a platicar al final de la conferencia. Sobre eso llega la reinserción social. Dicen, ay, es que era una persona inadaptada, tenemos que cambiarle el coco wash, ¿no? Cambio de conducta. Entonces llega la reinserción social. ¿Bajo qué esquema? Trato social. El mismo ambiente que tú tienes aquí en sociedad es el mismo ambiente que le vamos a generar al interior de las cárceles. Y se agregaron dos. Uno que es salud, que yo creo que no nada más es salud física, sino también salud mental, y lo voy a decir por qué más adelante. Y el deporte. ¿Por qué? Porque hay mucha ociosidad en las cárceles. Imagínense, Rogelio, no se preguntan muy buenos días, muy buenas tardes. Lo primero que, ¿por qué entraste? No, pues es que robo autos. ¿Y tú? Pues desamblo autos y vendo las partes. ¿Y tú qué haces? Pues tengo un tallercito y ahí pues como que parece que les prende el foco. Ya es una asociación delictuosa. Por eso dicen después de que hay unas universidades delincuenciales. Es cierto. ¿Saben dónde se quita eso? Con la clasificación. Imagínense cuando empezamos a ver un defraudador con un secuestrador. Ay, pues ya son buenos para los números. Ya saben dónde pegarle. O con un violador con persona desaparecida. ¿Sí me explico? Empiezan a concatenar conductas ilícitas y su manera de pensamiento. Porque no se puede quitar en este esquema acusatorio el esquema criminológico, que ahorita vamos a ver un tema de derecho de autor y derecho de acto. ¿Sí? Sobre esto vemos ciertas, no se ven todas, creo, las cifras, pero si nosotros vemos la población federal son 172.746 a nivel local y federal 40.572. Si nosotros vemos población penitenciaria procesada y sentenciada, pues es un 48-33. ¿Qué le diré? Un 50-40, ¿no? 60-40. Está mal. En realidad, llegamos nosotros en los años 2010, 2009, llegamos a tener un 70-30, 75-25%. 25% sentenciado y 75% procesado. ¿Eso qué significa? Que el control social impera sobre las cárceles. Y eso pasa en Estados Unidos. Forzosamente en Estados Unidos ese tipo de circunstancias pasan al respecto. Fíjense, les voy a dejar unas notas para que ustedes puedan identificar a nivel mundial qué temas tenemos tan álgidos sobre este tema del sistema penitenciario. Hay una página que se llama Mapa Mundial de la Población Penitenciaria. Tenemos 9.800.000 internos en todo el mundo. Todo el mundo. Estados Unidos, pues, nos gana en todos los aspectos. Tiene 2.121.000. Rusia tiene 597.000. Irán tiene 230.000. México, pues ya lo habíamos dicho, 200, aquí en las cifras que dice 204.749. Reino Unido 83.000. China 1.649.804. Alemania 64.351. Es que es un medio de contención. La cárcel, cuando genera problemas sociales, económicos, delincuenciales, la cárcel es muy buena. ¿Por qué? Porque es un medio de contención. Hay un psicólogo, bueno, ya falleció, que se llama Michel Foucault.
Foucault tiene varios libros y dentro de ellos está la punibilidad y la vigilancia, etc. De él abrevé un tema muy peculiar, donde él mismo se hace la pregunta: ¿en qué momento nacen las cárceles? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuándo comenzaron las cárceles en la historia? Fue en la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, a final de cuentas, trataba de generar esta filosofía revolucionaria, renacentista, en la cual pues iba en contra de la Iglesia. Entonces, en ese momento generaron la Santa Inquisición y albergaban a todas esas personas, que al final pues las mataban la mayoría de los tiempos, y bueno, era una situación abolicionista en esa situación. Pero sobre eso nosotros identificamos de que las cárceles nacen ahí. ¿Y dónde se consolida? En la revolución industrial. Y Foucault lo señala. ¿Por qué? Porque en la revolución industrial es cuando había más economía y también había más robo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Generar un medio de contención y de control social al respecto. Cuando se genera la sobrepoblación, y bueno, me faltó comentarles algo. Pederna es un argentino en el cual decía: el crecimiento penitenciario no tiene relación con el crecimiento delictivo. Ojo, el delito no tiene una realidad ontológica, sino que se crea a partir de eso, se amplía el margen de criminalización. Fíjense, un aspecto muy importante, y les recomiendo un libro actual, yo creo que es, a mi punto de vista, genera una nueva visión del derecho penal en México, y aparte es buen amigo, no lo estoy recomendando ni estoy haciendo guayabazos, pero es buen amigo. Es Miguel Ontiveros. Miguel Ontiveros el año pasado sacó un libro muy interesante, muy bueno, en donde genera muchos aspectos de la Constitución ya con esta interpretación conforme que les había comentado, y que se llama Derecho Penal, parte general. Y genera muchas figuras, por ejemplo, lo que les había comentado del feminicidio, esta parte de principios de dignidad humana, y dentro de su estudio señala: un país está mal cuando piensan que la punibilidad y el derecho penal va a servir para cambiar socialmente la conducta de las personas. Mala idea. No puede cambiar la conducta de las personas con un efecto punible. ¿Sí me explico? Deben de hacer otros factores educativos, sociales, de desarrollo del país, etcétera, pero nunca el derecho penal va a hacer que la conducta social cambie por el derecho penal. Sobre esto, cuando hay una sobrepoblación también tenemos que comprenderla. Ahí dice: autogobierno es cuando el control efectivo de todos los aspectos internos está en manos de determinados reclusos. ¿Se acuerdan cuando les había comentado de estas cárceles municipales en la cual pues no puede tener la capacidad instalada el director del técnico del centro? Entonces tiene que buscar los medios de que muchos de los internos funjan como custodios, o bien capaciten y orienten, no capaciten y orienten, sino más bien administren la cárcel. Entonces ahí hay un cogobierno o autogobierno. Y la congestión o cogobierno es cuando la administración penitenciaria comparte el poder de gestión entre el centro penal y, perdónenme, lo confundí. El autogobierno es cuando los internos tienen el control completo de las cárceles, y el cogobierno es cuando coparticipan tanto la administración penitenciaria como los internos. Ahora, ¿qué problemática tenemos al respecto de la problemática penitenciaria? Una, no hay personal especializado. A mí me tocó una parte en el órgano penitenciario, y todavía tienen el esquema clínico criminológico.
Sí hay que evolucionar al respecto y sí tenemos que identificar que este tema clínico criminológico ya avanzó. Entonces, esto tiene que tener bajo un esquema objetivo, bajo el esquema de derechos humanos, y es necesario mucha capacitación para muchas personas que están administrando el sistema penitenciario. Otro, corrupción e impunidad. Yo les voy a decir una cosa, y yo que estuve en el ámbito penitenciario, no todo es corrupción y no todo es impunidad. Yo tuve un amigo cuando estaba yo en CETEC, amigo conocido, que era el director en ese entonces de Defensoría Pública en Sonora. El gobernador que llegó era amigo de él y le dice: oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si te vas a encargar de las cárceles? Al principio pues estaba como incómodo, no sabía qué contestar, pero dijo: bueno, ya después cambiamos y vemos. Entonces él recibió con mucho gusto, mucho agrado, la cárcel de Nogales para poderla administrar. Llega y al tercer día, el primer tema que le llega, y eso lo pueden ver hasta en las noticias, fue el año pasado. ¿Qué creen? Tenemos una persona conflictiva que está generando autogobierno dentro de las cárceles. ¿Qué es lo primero que dice el director? Pues trasládenlo, llévenlo a la cárcel de Hermosillo. Y va y ejecuta esa instrucción y lo mandan a Hermosillo, Sonora. Pasa una semana, él no estaba acostumbrado a la escolta, llega a su casa a la hora de la comida, le dice a su escolta: ¿sabes qué? Vete, regresas a tal hora y ya que termine de comer y ya regresas por mí. A los 5 minutos tocan a su puerta, abre y lo mata. Mucha de la gente que está adentro en el sistema penitenciario como funcionario público, muchos están con el temor, muchos. Entonces no todo es corrupción, ¿no? Por un lado. Por el otro, sí se tiene un contacto directo. Dicen que León se hace ¿de qué? De la ocasión. Si tal vez, digo con todo respeto, llega un policía y se genera el escenario, pues va y puede generar cierta corrupción. Y así todos los funcionarios del jus puniendi pueden generar este tipo de circunstancias. Pero en cambio, en la cárcel es una constante. ¿Por qué? Porque siempre los internos, ¿qué es lo que van a buscar? Un beneficio, una tele, una visita conyugal, jabón, en muchos de los casos, ropa, comida, tener una cama, etcétera. Entonces, sobre eso se va permeando la corrupción en ese tipo de circunstancias. Ahora, ya habíamos platicado de la mala administración. Lo mejor que puede haber para un director es que sepa administrar. Si no sabe administrar, adiós administración penitenciaria, no va a poder sacar adelante. Clasificación que no sea empírica, porque hay veces, yo en su momento, un buen amigo que se llama Musi, que fue director del del órgano penitenciario, criminólogo, hablando con él, me dice: mira, maestro, hay 2 tipos de personajes al interior del centro penitenciario. Uno, que son de alta peligrosidad, pensemos en un Chapo, pensemos en una Tuta, los Zetas, etcétera. Y hay otros que son los latosos. Los latosos, como tal, van y dan molestando y son revoltosos en donde estén. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como director del centro? Empezarlos a rotar y en muchas de las ocasiones aislarlos. ¿Por qué? Porque genera conflicto y problema, ¿en dónde? Al interior del centro penitenciario. Entonces, sobre esas circunstancias, también la clasificación empírica pues afecta en estas circunstancias. Sobrepoblación y vacío jurídico. Ahorita vamos a hablar del vacío jurídico. Hay varios estándares internacionales. Lo más avanzado, bueno, lo que más se estila aquí en México es la ley de ley mínimas, el instrumento de ley normas mínimas de internos,
pero las reglas de Tokio, las reglas de Beijing, hay varios protocolos. Yo creo que aproximadamente como unos 30 protocolos son los que se manejan en el sistema penitenciario en estándares internacionales, pero el más avanzado y en el cual nos puede dejar un esquema de trabajo para la administración penitenciaria, y es el que se aboca actualmente en la tercera visitaduría en sus recomendaciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son las reglas de Mandela. Lo primero que nosotros tenemos que identificar en esta circunstancia de sobrepoblación y autogobierno es la dignidad, que esas personas vivan dignas. Tal es el caso que la Ley Nacional, en su artículo 4, establece dentro de los principios que debe de vivir de manera digna. ¿Qué es vivir de manera digna? Conforme al 18 constitucional, vivir de manera digna es en las bases de la reinserción social. Algo que yo le aprendí, de las cosas que le aprendí al doctor Miguel Sarre, es cómo va generando estos esquemas de derechos humanos de cada una de las personas cuando entran al sistema penitenciario. Una, te restringen derechos, como están los derechos políticos dentro del 38 constitucional, te mantienen derechos humanos, unos te restringen, te mantienen derechos humanos y te aumentan derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Te restringen, ya había comentado, privación de la libertad, derechos políticos, te los mantienen. ¿Cuáles son? Los que están en el 18, salud, deporte, educación, capacitación para el mismo, trabajo, etcétera, y te agregan otros. ¿Cuáles serían? Derecho a visita conyugal, derecho a comida, derecho a ciertas actividades que están dentro del régimen penitenciario. Entonces, bajo esas circunstancias se va viendo. Otro tema que también es muy importante sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya es un grupo vulnerable, ¿sí? Y la doctrina te establece que ya dependen. Cuando entran al sistema penitenciario, y no es que sea muy garantista, de verdad no lo soy, son grupos vulnerables. Y esas personas dependen, no son como niños chiquitos, pero dependen de la persona, del Estado. Entonces, ellos como tal tienen la manutención y tiene que albergar, el Estado tiene la obligación de cuidar y albergar de manera digna a esas personas. Si se está cumpliendo, claro que no, pero aquí tiene un efecto de progresividad. Tal es el caso que los jueces de ejecución, dentro de sus resoluciones, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, si establece algunos panoramas de cumplimiento de la autoridad penitenciaria, puede generar una calendarización para el cumplimiento de la misma. Y sobre eso tiene un efecto sobre el principio de progresividad. Y los servicios médicos. La parte del COC, que es la parte de clasificación y observación. Clasificación, observación. Centro de Observación y de Clasificación establece de que estas personas como tal deben de ser observadas para su mejor clasificación, pero no es así. Gente del VIH, ahí están, gente desnuda, ¿sí? O tienen que pagar para tener un módulo como tal. Eso de que esas leyendas urbanas que después en la pared se recargan y que los atan para dormir así, es cierto. O bien como nichos, como capullos que duermen, es cierto. O que duermen desnudos, es cierto. Las cárceles huelen a cárcel. Si nosotros entramos a un hospital, huele a hospital. Si entramos a una funeraria, huele a funeraria. Cuando uno entra a una humedad muy especial, entre comida y humedad, huelen las cárceles. ¿Sí me explicó? Entonces, sobre eso tenemos que ver esa situación. Hay un estándar internacional de cómo tienen que vivir. En los años 80 se hizo un estudio, el único que yo he investigado y que yo he identificado, en donde decía que el 30% de las personas privadas de su libertad no tenían cama. Ahorita vamos a preguntarnos si tienen cama. Entonces hay un estándar internacional que se llama el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ellos generan los parámetros en los cuales tiene que vivir una persona privada de su libertad.
Aquí, como vemos, unas dicen 5 metros cuadrados por persona en las celdas individuales, 3.4 metros cuadrados por persona en alojamiento compartido, dormitorio, las condiciones deben de las cantidades de personas, etcétera. Dentro de este comité internacional establece que por lo menos tenga una ventana. Tal vez para uno dice, estamos todos encerrados aquí, ¿no? Pero imagínense que nosotros estamos 8 horas escuchando a Rogelio. Puede ser, pero 24 ya no creo. Y muchos estarán durmiendo, o yo también me estaré durmiendo, ¿no? Y después nos va a entrar la desesperación, y después vamos a querer salir, y después aquí el juez ya ni me va a aguantar, ¿no? Y así va a pasar entre todos nosotros, porque el hacinamiento nos genera, porque después hay un síndrome, ¿eh? Nos puede generar eso. Las ventanas, aunque nosotros veamos la oscuridad, ¿qué nos genera? Depresión. En cambio, una luz, una ventana, nos puede dar mucho nos puede dar una ventana. Tal vez hasta un signo de esperanza nos puede dar. Y sobre eso nosotros tenemos que ver esa situación. Ahora, hay un problema que nosotros tenemos. Ya les había comentado de esta etapa de regeneración, readaptación y reinserción social, ¿no? Si nosotros escuchamos a los ministros de la Corte, identifican que hay un efecto de disparidad en lo que es el derecho de acto y derecho de autor. Si nosotros vemos, hay una teoría de la extensión jurisdiccional. Antes, en el procedimiento tradicional, iniciaba la averiguación previa y ¿en dónde terminaba? En la sentencia. La compurgación o la ejecución de esa pena, de esa sentencia, era un ámbito administrativo, en donde el sistema penitenciario era juez y parte dentro de esos consejos interdisciplinarios. Ellos señalaban cuál era, ¿sí?, el seguimiento al mismo. ¿Dónde intervenía el juez? En el momento que se presentaba el amparo o bien el beneficio preliberacional correspondiente, pero no tenía un ámbito jurisdiccional en estricto sentido constitucionalmente hablando. Entonces se genera lo que se llama la teoría de la extensión jurisdiccional. Ahora, en el nuevo sistema acusatorio, inicia con una carpeta de investigación y termina hasta la compurgación de la pena. Y dentro de eso, el juez de ejecución tiene que jugar con varios artículos constitucionales al respecto. Está el 18, pero también está el 19, está el 20 sobre el sistema acusatorio, está el 21 sobre las modificaciones de las penas, en las cuales va a identificar el juez, y también el juez de ejecución hasta para un sustitutivo penal en la proporcionalidad que señala el 22 constitucional, en donde señala que la pena debe ser proporcional al bien jurídico afectado, ¿sí? Que como tal lo pueden, todos esos artículos ahora ya no es a petición de parte del interno, ahora debe de ser, a mi punto de vista, de oficio. El juez de ejecución tiene que orientarse con el sistema penitenciario para la ejecución de la pena. Un ámbito jurisdiccional ya interviene en el sistema penitenciario. En sí, en pocas palabras, el sistema penitenciario ya tiene un ámbito jurisdiccional y tiene una orientación judicial al respecto. Sobre eso, el tema de ahorita es que la readaptación social la identifican como una persona inadaptada, que cambie la conducta, como si el Estado le cambiara con la conducta a las personas. Sobre eso, el derecho de acto, ¿sí?, se identifica en la etapa de juicio, en la etapa procesal, en donde se identifica a la persona y por esa conducta que cometió se le va a juzgar solamente. Entonces ya no hay como antes, en la individualización de la pena se identificaba el grado de peligrosidad. ¿Se acuerdan ustedes, muchos de los abogados, en donde señalaba los antecedentes penales y todo eso? Eso es un derecho de autor, no es un derecho de acto. Entonces, hasta los ministros de la Corte, yo les recomiendo una acción de constitucionalidad que salió en el Pleno en el año de febrero del 2014, en donde empiezan a resolver esta parte.
si el sistema penitenciario se tiene que velar sobre un derecho de acto o un derecho de autor. Desde esa época no se han puesto de acuerdo, pero bueno. Es muy importante identificar, y a mi punto de vista, el derecho de autor se tiene que buscar y definir en el sistema penitenciario. Ya se tiene una sentencia, ya se tiene identificado cómo se va a ejecutar dentro de la individualización de la pena. Ahora el sistema penitenciario tiene que identificar los motivos por los cuales esa persona cometió. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el 18 constitucional establece las bases del sistema penitenciario, se establecerá bajo las bases de la reinserción social, de educación, de salud, deporte, etcétera, ¿no? Que después vienen los beneficios y sustitutivos para que puedan tener un otorgamiento, y al final dice de ese párrafo del segundo, y procurar que no vuelva a delinquir. A ver, ¿cómo el Estado va a procurar que no vuelva a delinquir esa persona? ¿Cómo yo voy a poder procurar? ¿Que voy a estar como un niño chiquito? No, debe de ser bajo las bases, porque ahora la doctrina te establece que lo que le tienes que generar el Estado es un proyecto de vida a la persona. Eso la doctrina lo dice. Hay que generarles un proyecto de vida. ¿Dónde le vas a generar un proyecto de vida? Sobre las bases de la reinserción social, sobre el hoy plan de actividades, que no me gusta plan de actividades. ¿Por qué? Porque es volátil. Puede ser que un día, imagínense que un interno diga, oye, pues sí, me gusta la carpintería, esto y lo otro. No, pues empiezas mañana, pensando, ¿no? Que fuera así. Empiezas mañana. No, ya no me gustó. Imagínense el tercer, cuarto día. No, ya no me gustó. Oye, hay un compromiso. No vamos a estar cambiando de un día para otro. Imagínense para la administración penitenciaria. Y ese es un efecto de los derechos humanos. Después mucha gente dice, no se le puede obligar a una persona a trabajar. ¿Se le puede obligar a una persona actualmente a trabajar en el centro de reclusión? Pues no se le puede obligar. No hay un régimen, no hay una normativa donde me obligue a que trabaje esa persona. Pero si nosotros nos vamos al 22 constitucional, establece la pena será proporcional al bien jurídico afectado y tendrá que recuperarse el daño causado. Hay una recuperación, ¿no? ¿Y la víctima? ¿Qué le decimos a la víctima? Vamos a la CEAP. Bueno, en ese entonces, cuando estaba yo en la CEAP, llegaban y decían, págame, porque ahora la CEAP, la atención a víctimas, con o sin imputado, de todos modos tiene que pagar dentro del fondo. Entonces, ¿se le obliga o no se le obliga? Muchos dicen que no se le tiene que obligar, pero ¿dónde está el grado de responsabilidad? Y yo creo, a mi punto de vista, con todo el respeto que me merece la Constitución y los derechos humanos, no está bien regulado. Hay un impacto, se atomizan los derechos humanos entre uno y otro, y hay que generar un balance entre la víctima y el imputado. ¿Cómo podemos pensar nosotros socialmente de que, oye, mira, se te va a castigar, porque así lo piensan y es mal entendido el castigo, se te genera una pena, ¿no? Ay, pero pobrecito, estás encerrado, pobre. ¿Cómo? ¿No? Porque yo creo que no tenemos la madurez de los derechos humanos. Fíjense, les voy a platicar por qué digo que no hay madurez al respecto de los derechos humanos, y con todo respeto. Y voy a tocar algo personal de mi familia, que me van a estar escuchando, yo creo, ¿no? Yo tengo 3 hijos, ¿sí? El primero, el más grande, tiene 9 años y parece Tamagotchi. Y les voy a decir por qué parece Tamagotchi. Le digo, levántate, se levanta. Come, a veces come, pero vete a dormir, se va a dormir. Parece Tamagotchi. Lo programas y hace lo que uno quiere, ¿no? Tengo una niña chiquita de 3 años. Ay, enojona. Salió la mamá. Y tengo uno de en medio que tiene 5 años. Y él travieso como él solo, ¿no? También salió la mamá, claro. Pues este hijo
del medio, Ramsés, la otra vez me dijo, y de ahí me vino a la mente cómo formular sobre el esquema de derechos humanos. Oye, papá, no quiero ir a la escuela. Y yo pensando que en una de esas me diga mi hijo Ramsés, ¿sabes qué, papá? Es mi derecho humano. Es mi derecho humano, ¿no? Y entonces, ¿qué le digo yo? Tú te me vas a la escuela, ¿no? Porque ahí son diversos derechos. Uno, el del niño, claro está, pero también yo, que soy responsable de la educación de esa persona. Yo me acuerdo muy niño, ya más chiquito, tendría como 2 años, ¿no? Generando el esquema de mi hijo Ramsés. Una vez empezó a acercar al enchufe así. Yo le dije, no, hijo, porque me voy a enojar contigo. Y ya saben esos ojitos de... Y se vuelve a acercar. Te estoy diciendo que no, hijo. Y cuando mete la mano así, ¿no? Si nosotros lo vemos en materia penal, eso es dolo, y lo hizo con toda la intención porque sabía lo que iba a hacer, lo sabía, Ya está en mí que ese dolo no llegue a una conducta ilícita. Eso yo me encargaré en la vida. Ese es el esquema de los derechos humanos, ¿sí? Que hay veces que yo creo que no tenemos la madurez de poder conformar e identificar estos derechos humanos. Si el Estado tiene la obligación de cuidar y velar a estas personas para procurar que no vuelvan a delinquir, tiene que darle todos los medios, ¿sí? Pero también debe de haber una corresponsabilidad de ellos, porque si no, perdón por la palabra, los vamos a hacer holgazanes o más holgazanes de lo que eran antes. Y van a generar más conductas ilícitas de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, está en nosotros y también en el Estado madurar en ese sentido. Entonces, cuando llega ese tema sobre los traslados, que deben de estar fundados y motivados, pues muchas cosas de estos fundados y motivados son subjetivos y tienen un efecto clínico, criminológico, en los cuales nosotros tenemos que ver sobre este derecho de autor y derecho de acto, si hay un efecto de derecho de autor en el esquema penitenciario. Tal es el caso que yo he analizado en el sistema penitenciario, en el proceso, también se toca el derecho de autor. Y lo voy a comentar a los que son jueces y todo eso, las medidas cautelares. Las medidas cautelares analizan el derecho de autor. Forzosamente usan el derecho de autor. ¿Por qué? Porque genera una evaluación de riesgo y ven los antecedentes de la persona o no. Entonces sí lo hay, independientemente de la presunción de inocencia. Ojo, porque también hay hasta tesis aislada que salió hace como un mes, en donde aunque haya reiteración de conductas, etcétera, y se vuelva a cometer haya una reiteración de conductas delictivas, en ese momento aún así se tiene que velar sobre la presunción de inocencia. Sobre eso, pues es complicado generar un parámetro en los cuales la pena se tenga que ver, ¿sí? Aquí pongo una problemática entre la dogmática del derecho de autor y derecho de acto que tiene mucho que ver con la pena. Aquí vemos, por ejemplo, la culpabilidad y la punibilidad. Aquí el efecto que nosotros estamos viendo de prevención especial y prevención general. Lo pueden buscar en Klaus Roxin, lo explica extremadamente bien Klaus Roxin, en donde viene el efecto de punibilidad, tanto prevención general y especial y general. Pero algo muy importante que nosotros tenemos que ver, y creo que también es una responsabilidad no nada más del juez de ejecución, sino también del juez de control, y o en su caso, cuando se llegue a juzgar a una persona, tener la variedad de penas, que no debe ser necesariamente la prisión, la privación de la libertad. Nosotros en el Código Penal tenemos 4 modalidades de pena o de sanción: privación de la libertad, sanción pecuniaria, obligación de hacer o suspensión de derechos. Privación de la libertad, pues es la cárcel. Sanción pecuniaria es de que uno paga, ¿sí?,
en lugar de estar privado de su libertad, acuerdos reparatorios. Obligación de hacer, bueno, puede estar dentro de una suspensión condicional del proceso, y suspensión de derechos, cuando una persona sobre una negligencia médica, etcétera, pues le quitan la licencia para poder ejercer su profesión, ahí viene una suspensión de derechos. Sobre eso vamos a poner un ejemplo para que se pueda comprender qué tan importante es la reinserción social sobre la pena. Sobre la pena. Imagínense violencia intrafamiliar. Es el de mayor índice delictivo, después de los patrimoniales, violencia intrafamiliar en México. Tenemos violencia intrafamiliar, y en eso, ya después de una reiteración de conductas, porque ojo, y a mi punto de vista, yo me imagino, yo creo que debe ser un delito continuo, porque sí hay muchos parámetros para contemplarlo. Es un delito instantáneo, y así la Corte lo establece. Con todo respeto, estoy en la casa judicial, no voy a estar diciendo cosas inapropiadas, pero eso no lo dije yo, lo dijo un maestro que lo conozco y lo quiero mucho, que seguramente lo han de conocer, fue mentor, trabajé con él y lo quiero mucho, que es Alberto Castillo del Valle, que tiene libros de amparo y sistema acusatorio, y después hemos tenido varias polémicas al respecto. Sobre él decía, está la mentira y la verdad. Y la jurisprudencia, no sabemos si es mentira o verdad, pero es jurisprudencia, entonces hay que acatarla, ¿no? Así de sencillo. Entonces, sobre eso nosotros tenemos este tipo de parámetros, es instantáneo el delito, y se determina que la pena es de 8 meses de prisión, ¿no? De privación de la libertad, ¿no? Termina sus 8 meses ese hombre, ese individuo de violencia intrafamiliar. ¿A dónde regresa? ¿A dónde? A su casa. Exacto, a su casa. Entonces, imagínense ese escenario en donde llega el marido: gordita, ¿cómo estás? Oye, no sabes cómo te recordé esos 8 meses, ¿no? Y la mamá: gordito, te readaptaste, ¿verdad? Te reinsertaste, ya aprendiste, ¿verdad? ¿Funcionó? ¿Funcionó la privación de la libertad? No. Porque eso es una medida de seguridad. Hubiera sido mejor una medida de seguridad, un sustitutivo penal en el cual se generara una suspensión condicional del proceso, y derivado de eso pudiera generarse una terapia, ¿sí?, de parejas, etcétera, y poder consolidarlo, si es que todavía lo más idóneo es que estuvieran juntos, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver que hay que buscar los medios, y hay mucha doctrina, Por ejemplo, Roxin, hay teoría de la tercera vía o la teoría de la unión, en el cual se buscan este tipo de ¿qué se podría decir? Jugar con los parámetros punibles de pena y sanciones para poder generar. Bueno, fíjense, ya entrando, me salto de un lado a otro, sobre los traslados, ¿sí?, que es un derecho de acto y derecho de autor, en los cuales muchas de las cosas son subjetivas. Yo no digo que esté todo bien en el sistema penitenciario, pero hay veces que un director técnico no sabe cómo manejar las circunstancias. Nosotros tenemos en la ley nacional una disparidad de parámetros de traslado, ¿sí? Ahora los traslados, el responsable es el juez de ejecución, y muchos identificarán que del ámbito federal quieren irse a los locales o irse a los que estuvieran más cómodos los internos. Muchas de las circunstancias, hay veces que el director de un centro dice: quiero cambiarlo porque si no me va a generar problemas. Eso hay que sensibilizarlo, ¿sí?, dentro de las autoridades penitenciarias, judiciales. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones son subjetivas. Imagínense uno de alta peligrosidad, un nivel tuta, etcétera, en el cual lo tienen que trasladar y aislar. ¿Con qué lo justificas? ¿Con qué? ¿Con qué medio probatorio vas a justificar eso? ¿Con el dicho nada más del director? ¿Del custodio? El custodio hay veces que ni declara, ¿no? ¿Qué voy a estar diciendo? No, que se quede aquí. ¿Lo va a decir? No. ¿Un interno, otro? ¿Va a declarar? ¿Con qué documentos? ¿Con qué va a poder sostener la justificación de un traslado? No. Y fíjense,
Sobre eso, bueno, ya habíamos comentado, debe de fundar y motivar, ¿sí?, conforme a esta tesis, este registro y todo eso. Ven, es una tesis aislada del año pasado, en donde establece que el orden de traslado emitida por el titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobernación de México, así como la autoridad judicial, constituyen actos de autoridad que deben de ser fundados y motivados. Estoy de acuerdo, pero ¿qué creen? Hay una ley en donde habla y establece protocolos. Tenemos 34 protocolos, ¿sí? Así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Y no fue pregunta de sí, claro. No los conocemos, no conocemos esos protocolos. Y también hay protocolos que quedan pendientes en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay 4 nada más, que mal no recuerdo. Protocolo de informe policial homologado, de primer respondiente, policías con capacidades para procesar y guía nacional de cadena de custodia. Son los 4 protocolos. La intención cuando se emitió esta ley es generar protocolos sistemáticos para que el juez de ejecución, ¿sí?, pudiera generar y emitir sus resoluciones mejor adecuadas a este aspecto. Si está en la ley, ¿qué diríamos todos nosotros? Quiero conocerla, ¿no? Clasificación. Tenemos 2 clasificaciones ahorita. Así como les había dicho de que nosotros tenemos una clasificación conforme a la administración y a la arquitectura penitenciaria, pues cada una se debe de adecuar. Por ejemplo, imagínense una clasificación en Lecumberri. ¿Conocen todos ustedes Lecumberri? Tiene un esquema de Foucault, del panóptico de Foucault. Si ustedes ven, en medio tiene una torre, ¿sí? Y esta viene una filosofía sociológica de Jeremías Bentham. Y el panóptico de Foucault es una manera intimidatoria es como el Big Brother, en pocas palabras. Es Big Brother, ¿no? Para los que no me comprenden, es Big Brother, ¿sí? Nosotros podemos estar aquí y podemos evitar conductas ilícitas, pero cuando vemos una cámara, ay no, pues me van a ver, ¿no? Tal vez el custodio está durmiéndose, ¿no? Pero él, el interno, no lo sabe. Pero esa figura arquitectónica penitenciaria ya pasó. Ahora tienen que tener, si necesitamos una buena arquitectura penitenciaria, ¿qué necesitamos? Si dice salud, ¿qué necesitamos en un centro? Clínicas, ¿sí?, basadas a las necesidades de los internos. ¿Qué otro base tenemos? Deporte, ¿qué necesitamos? Necesitamos canchas, ¿no? Áreas deportivas, etcétera. Entonces se tiene que adecuar, por eso son muy caras. Por eso el sistema penitenciario es muy caro, porque ahora para cumplir esas bases de la reinserción social, pues está compleja. Entonces, dentro de la clasificación hay una tendencia. La construcción de cárceles es una construcción con filosofía extranjera, más que nada norteamericana. ¿Tenemos la misma filosofía? No. Entonces, ¿por qué nos van a hacer cárceles si tienen otra filosofía? ¿Por qué? Las cárceles de allá tienen de mediana y máxima seguridad, donde pueden albergar Bin Laden. ¿Pero qué es un esquema? De aislamiento. Completamente aislados. Aquí no. Nosotros tenemos que buscar y creemos en la reinserción social. Entonces cambia. Entonces tenemos 2 tipos de clasificaciones: la objetiva y la clínica criminológica. Pero ¿cuál es el problema entre una y otra? Que la objetiva es el comportamiento que tú tienes adentro de una cárcel. Entonces una tuta, un chapo, ¿sí?, si se portan mal, nunca se portan mal, nada más con sus ojitos, nada más mandan a hacer las cosas, dirige con sus cejitas, nada más, ¿no? O bien en una inteligencia penitenciaria van de una cárcel a otra los mismos abogados, ¿no? Que esa es otra de las inteligencias penitenciarias. Entonces tenemos un objetivo. Se porta bien, ¿qué pasa? De un nivel 5 que puede tener, puede llegar a un 2.
Entonces puede tener libertad dentro del centro penitenciario y puede hacer cosas malas. En cambio, en un clínico criminológico sí podemos identificar circunstancias, ¿sí?, en las cuales pueden darnos datos en los cuales esta persona sí puede tener grado de peligrosidad adentro del sistema penitenciario. Lo único que les puedo decir de la libertad preparatoria, necesitan un examen de personalidad. Antes, una de las necesidades era, de los requisitos para tener opción a un beneficio o un sustitutivo, era un examen de psicológico. Ahora no. Es inconstitucional. ¿Por qué? Porque piensan de que, pero ¿cómo nosotros vamos a procurar que no vuelva a delinquir? ¿Cómo yo puedo medir que esa persona puede tener un grado de peligrosidad afuera? Es algo polémico, ¿eh? Esa como tal es una tesis aislada, no ha llegado a jurisprudencia, pero la Corte sí ha analizado al respecto, en donde dicen, es que cambia la conducta. Bueno, ¿qué tiene de malo que cambie la conducta de la persona? Todo mundo se tiene que adaptar. Yo pierdo a mi padre, ¿me tengo que adaptar a que ya no está mi padre? Claro, es una adaptación. Yo no tengo trabajo, ¿me tengo que adaptar a que no tenga trabajo? Es una adaptación. ¿Sí me explicó? Yo me acuerdo que cuando salí del sistema penitenciario, estaba con mi esposo y todo eso, no, mañana voy al gimnasio como todos los días, me voy a vestir, voy a estar de traje, ¿no? Y bueno, tenía algunas reuniones ahí para poderme canalizar, porque cuando uno es funcionario público, pues mucho es de relaciones públicas, ¿no? Para que tú te puedas colocar de un lado a otro. Entonces, el segundo día, pues ya estaba conmigo. No había tenido la necesidad, porque siempre me habían invitado de un lado a otro, ¿no? Pero cuando salí del sistema penitenciario, pues sí se complicó. Y fue porque la administración penitenciaria en la que yo estaba es cuando salió el Chapo Guzmán. Entonces, pues tuvimos, un domingo me hablan en la mañana, a las 7 de la mañana, no, que te tienes que presentar aquí. Dije, no, ya fue. Si ya se fue, yo también me voy a ir del caminito. Y así fue, ¿no? Después de 3 meses, así fue. Entonces yo bien vestidito y todo eso, ya como al quinto día que estaba trajeado y todo, dije, ¿por qué estoy yo vestido todos los días de traje si no va a pasar nada? Entonces me tengo que adaptar. Algo que le aprendí a una muy buena amiga que quiero mucho, que es Ruth Villanueva. ¿Qué tiene de malo que el Estado te cambie la conducta? ¿Qué tiene de malo? Si tú tienes algo mal, que psicológicamente lo tienes que afinar, ¿qué tiene de mal? Si el Estado está para ayudarte, en este caso, ¿no? Como dice la ley. Entonces, sobre eso yo tendría mis dudas sobre el esquema de tratamiento clínico criminológico, cambiarlo, ¿sí? No es lo mismo tomarse una pastilla, ¿sí? Como el Prozac o algunas pastillas en las cuales te cambian la conducta y andas todo groovy, ¿no? Con alcohol también se ponen groovy, entonces no entiendo. Bueno, sobre eso, nada más para ya terminar, el año pasado salió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual habla de varios aspectos muy importantes. No nada más ese, sino también hay la UNODOC, que es la Unión contra la adicción y las drogas y también de la salud, en donde también establece varias modalidades. Hay un manual en específico en donde establece cómo se puede pegar al hacinamiento. Las recomendaciones, que no tienen nada que ver las estrategias que tiene para el hacinamiento, establece todas estas, en donde hablan normatividad, seguridad del personal, ausencia de actividades, por ejemplo, ejercicios y funciones de autoridad por parte de servidores públicos, y aquí están todas las recomendaciones. En realidad, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Quieres controlar un centro penitenciario? Es como una vez me dijeron, ¿cómo tú puedes controlar un centro penitenciario? Lo tienes que hacer con inteligencia penitenciaria. ¿Por qué? Porque está en riesgo tu vida. Entonces, tú tienes que quitarle muchos esquemas a las gentes que están adentro, hacinadas y que tienen un autogobierno, ¿sí? ¿Cómo se los quitas? Tú identificar primero quiénes son las cabezas que mueven y jalan todo esto. No quitarlas en una primera etapa,
pero sí generar un esquema de descongestionamiento. La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene un capítulo a partir del 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde te establece, y en los transitorios también, en donde te establecen parámetros de política penitenciaria, en los cuales se junta el agente del Ministerio Público, el director del centro y el juez de ejecución, para que masivamente puedan presentarse expedientes para la salida de muchas personas. ¿Por qué no salen muchas de esas personas? Porque no tienen para pagar la reparación del daño, pero se buscan modalidades dentro de esa libertad condicionada para que lo pueda pagar. Entonces, lo que puedes hacer dentro de este hacinamiento o sobrepoblación es descongestionarlo, pero de manera clasificada, no es sacarlo, ¿sí? Va a la baja, pero lo único que puedes hacer para la reinserción es eso. El segundo punto, fíjense, todos estos estados, todas estas personas, todos estos estados, ¿sí?, son los que tienen registrado. Y mi intervención como tal, ya para finalizar, les voy a decir lo que decía Alexandro Barata. Dice así: la reintegración social del condenado no puede perseguirse por medio de la pena carcelaria, sino debe perseguirse a pesar de ella. Nosotros tenemos que buscar, y algo que no se está buscando en la ley nacional, es la reinserción de las personas. Se nos ha olvidado el objetivo de la ley nacional. Ahorita tal parece que se está usando, ¿para qué? Para que tengan tenis Nike o para que tengan televisión. Hay veces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les han otorgado una televisión a los internos de México. Entonces uno dice, ¿para qué está funcionando? La ley se hizo para reinsertar a las personas y que no vuelvan a delinquir. Si buscamos una finalidad de la pena, es que se reinserten y procurar que no vuelvan a delinquir. Muchas gracias.